Buenas tardes, ponentes y compañeros. Doctor, le damos la cordial bienvenida al 56º del Simposio de Medicina Legal, que tiene como tema el suicidio, organizado por los estudiantes del sexto A de la carrera de Medicina, una ABS de la primera rotación del año 2022. Es un placer contar con la participación de nuestros ponentes en esta tarde. Esperamos que este simposio sea de mayor provecho, ya que el suicidio es un problema de salud pública importante, que a menudo está rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no solo a los individuos, sino a las familias y a la comunidad en general. El Día Mundial del Suicidio se celebra cada 10 de septiembre, que tiene como lema: tómate un minuto, cambia una vida. Le concedo la palabra a mi compañero Gianfranco, que dará la lectura de la hoja de vida de los tres ponentes. Agradecemos a todos por acompañarnos en este simposio de medicina legal y les recordamos que todos los comentarios realizados en estas ponencias son a título personal y no representan una opinión por parte de la Universidad Autónoma de Honduras. Los dejo con mi compañero Marco de León, que procederá a la lectura del currículo del doctor Jorge Plata. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Le agradecemos al doctor Jorge Arturo Plata, que ya anteriormente ha participado en diferentes simposios de medicina legal. Hoy es nuestro primer expositor en nuestro 56 simposio, donde su formación profesional es un especialista en patología graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También es perito forense del Ministerio Público, docente titular de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, está como jefe de departamento de la patología de la Liga contra el Cáncer, también como jefe del Departamento de Patología de la Dirección Regional de Medicina Forense del Ministerio Público y como autor de muchos artículos nacionales e internacionales. Hoy nos dará su punto de vista, tanto médico legal, lo dejamos con él. Buenas tardes. Para mí es un placer estar nuevamente en otro simposio de medicina forense. Como ustedes saben, ya que todos llevaron clases conmigo, yo tengo bastante experiencia en el campo forense, trabajo desde hace ya más de 17, 18 años en el campo forense. He hecho más de 1.200 a 1.400 autopsias y casos de histopatología, pues he revisado tal vez unos 5.000. Entonces, yo estoy muy familiarizado con los temas de forense, por lo tanto, le voy a poner ahorita acerca de qué enfoque le vamos a dar al suicidio desde el punto de vista médico-legal. Esta clase es importante, este simposio es importante porque el Ministerio Público, como todo el mundo sabemos, aquí en San Pedro solo tenemos un solo médico forense. Por lo tanto, quienes hacen las autopsias son médicos generales, o sea, que sería el peldaño que ustedes van a escalar ahorita cuando ya sean, cuando ya terminen su tesis en octavo año. Por lo tanto, quien se va a encontrar con las autopsias de suicidio van a ser ustedes. No va a ser el especialista en forense, no voy a ser yo como patólogo, no van a ser los fiscales, va a ser el médico general que únicamente ocupa graduarse, estar en entrenamiento cierto tiempo en forense y posteriormente de entrar a hacer las autopsias. Generalmente la hace solo o que lo supervise un especialista en medicina forense o que lo supervise yo. El enfoque de la muerte por suicidio se debe de hacer investigando en primer lugar el levantamiento. Secundario, se debe de investigar las características del cadáver y por último la causa y manera de muerte. También deben establecer el tiempo de muerte, el tanto por diagnóstico y las lesiones. Dentro de las lesiones, lo más importantes son tres, según mi experiencia, que yo he tenido muchos años de trabajar en medicina forense. Las tres lesiones más asociadas a este tipo de actos, en este caso el acto suicida, son herida por arma de fuego, son asfixia por ahorcadura y la tercera y última es la intoxicación.
La intoxicación por una gran cantidad de venenos, y de ellos el más frecuente es el fosfuro de aluminio, también conocido como pastilla para curar frijoles. Si quiere, estos temas son temas que son muy amplios, tardaría más o menos muchas horas en explicarlos, o días o meses, pero voy a tratar de resumir lo más que se pueda y ser lo más concreto posible. Démosle la primera. ¿Cuál es el paciente modelo que va a tener en un suicidio por arma de fuego? En primer lugar, la mayoría de seres humanos somos derechos. El orificio de entrada va a estar a nivel de la región derecha de la cara o de la cabeza, generalmente ubicado en la sien. Otra cosa importante es el anillo de contusión. La mayoría de lesiones va a tener anillo de contusión. El anillo de contusión se observa en los disparos de velocidad baja, velocidad intermedia. En los disparos de alta velocidad, el anillo de contusión puede estar o puede estar ausente. Eso que le quede claro. Un arma de alta velocidad, por ejemplo, un M16 o un 47. Y eso no se ven en los suicidios. Es muy difícil que alguien se suicide con un AK-47. Lo más probable es que use un 9 milímetros Parabellum o una 5.57-39 OTAN. Balas menos agresivas. Va a tener anillo de contusión, va a tener anillo de enjugamiento, va a tener un signo que se llama signo de Weber-Gardner, que más adelante lo vamos a ver, y va a tener, en algunos casos puede haber ahumamiento e inclusive tatuaje de pólvora. El trayecto, en la mayoría de los casos, en un paciente modelo, va a ser de derecha hacia izquierda, de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. Siguiente. Acá yo les voy a dejar esto para que ustedes lo estudien. Por motivos de tiempo no lo voy a poder explicar con mucha riqueza, porque aquí podría estarme hablando hasta 2 o 3 horas, pero en resumen lo que deben de hacer en primer lugar es qué tipo de herida tiene el occiso, si es arma de fuego, y si es arma de fuego, si es de baja velocidad, velocidad intermedia o de alta velocidad, identificar el orificio de entrada, no confundirlo con la salida, si hay tatuaje o ahumamiento, si hay Weber-Gardner o si no hay bocamina de Hoffman, que ya lo han visto en clase, y orientar anatómicamente el trayecto en 3 dimensiones, la más frecuente, derecha-izquierda, abajo-arriba y de adelante para atrás, describir lesiones, si hay otras lesiones viscerales, por ejemplo, y establecer la herida según el orden de gravedad. El orden de gravedad es, en primer lugar, se pone como número 1 la herida que mató a el occiso. Siguiente. Después, los hallazgos en las manos, ustedes deben de embalar las manos, de colocarle un papel manila generalmente, o hacer la prueba, una prueba que se llama prueba de absorción atómica con un ácido que se llama ácido nítrico, y luego mandarlo, se toma con un hisopo y se manda el hisopo al laboratorio para detectar pólvora en la mano. Luego establecer la causa y manera de muerte y posteriormente hacer el dictamen. Siguiente. También hay que investigar otras heridas que puedan orientar a un suicidio. Hay muchos casos en los cuales una persona, que se mató con una pistola, puede tener en sus brazos heridas de vacilación. O sea que él ya ha intentado previamente un suicidio. Como vemos en este caso, son heridas de vacilación. Siguiente. También ver en el hueso los signos de contacto. En este caso, este signo, como ustedes ya lo conocen, se llama signo de Benassi, que se debe a la presencia de restos de humo a nivel de la entrada de la bala. Siguiente. También deben de observar la presencia de la demarcación de la boca de fuego en la piel asociada a contactos, a disparo, de contacto firme. Siguiente. Acá miramos otra herida por arma de fuego en el que pueden identificar el orificio de entrada, el anillo de contusión y el halo de enjugamiento.
En este caso, esta herida, entonces, es un orificio de entrada, no confundir con orificios de salida o disparos de rebote. Siguiente. Acá miramos otro caso. En este caso, como dice ahí, es un disparo de contacto, pero de contacto laxo. Usted puede observar en la piel la presencia de humo y puede haber también tatuaje. El tatuaje se puede observar a nivel microscópico. Cuando ustedes tengan alguna duda, cuando vayan a hacer autopsias, les digo porque ustedes son los que van a hacer las autopsias, no yo. Cuando ustedes vayan a hacer las autopsias y tienen duda del tatuaje, pueden mandar la piel. Yo puedo identificar el tatuaje a nivel microscópico. Siguiente. Nos alejamos un poquito más. Este es un disparo ya de corta distancia que va a tener tanto el tatuaje como el ahumamiento. También se puede observar en el caso de disparos suicidas, pero es mucho menos frecuente. Siguiente. Acá miramos ya un disparo de media distancia. En este caso, aquí ya se descarta un suicidio, ya que la mano no puede extenderse tantos centímetros de la cabeza. Es bien difícil. Nunca he visto un caso que se haya dado de esta manera. Generalmente en este caso usted debe de pensar en un homicidio. Siguiente. Acá miramos un disparo muy peculiar. Este disparo es un orificio de entrada, pero es un disparo con un arma de alta velocidad. Como ustedes ven en este caso, hay ausencia de un orificio de entrada regular, no se mira un anillo de contusión y no se ve un halo de enjugamiento. En este caso puede haber sido dado por un Scarelle, por un AK-47, un M16, y que son rifles de asalto. Siguiente. Acá miramos una lesión, en este caso es una salida por un disparo de alta velocidad. Los disparos de alta velocidad generalmente no se asocian a suicidios porque las armas son muy largas y es muy difícil que usted se la pueda poner en la cabeza. Siguiente. Cuando las manos tienen pólvora, la pólvora se puede ver y en algunos casos es imperceptible. Por lo tanto, aquí en este caso sí se puede ver. Ustedes deben de hacer un hisopado de las manos con ácido nítrico y luego mandar estas muestras al laboratorio para detectar pólvora. Esto orienta a una lesión suicida. Siguiente. Acá miramos unos suicidios atípicos. En este caso, esta persona falleció por un disparo de alta velocidad. En este caso, el diagnóstico es un poco complejo porque no es frecuente. No es frecuente. Los rifles de alta velocidad, por ejemplo, como les dije anteriormente, un AK-47, M16, que son los más frecuentes que hay aquí en Honduras, un AR-15. Como ven, la salida es bastante grande. Ahí como ven acá la entrada está a nivel de la región submentoniana y se extiende hasta la base, hasta parte, parece que abarca el cuello también. Como vemos es muy evidente. Siguiente. Eso es arma de fuego. Obviamente el contenido está muy resumido, ya que no va a ajustar el tiempo para hablar sobre todo lo que es arma de fuego, pero espero les haya interesado. No sé si tienen alguna pregunta de arma de fuego o si nos pasamos a intoxicaciones. Bueno, Por los momentos no tenemos preguntas en el chat, doctor. Si no hay pregunta, pasamos a intoxicaciones. De ellas no puedo hablar de todas, voy a hablar únicamente de la más frecuente que se ve en Honduras, que es la de fosfuro de aluminio. El fosfuro de aluminio, ahí dejé la pregunta, ahí. El fosfuro de aluminio es una sustancia que se utiliza para matar insectos y plagas y se utiliza para curar frijoles, por eso es su nombre, el cual es más conocido aquí en Honduras. En este caso, cuando el paciente o el occiso o la víctima consume fosfuro de aluminio, el fosfuro de aluminio es digerido en el estómago, se convierte en un gas que luego se va a convertir en una cosa que se llama fosfina. La fosfina es absorbida por las vías respiratorias y posteriormente viaja al torrente sanguíneo modificando la respiración celular, causando la muerte celular, lo que al final provoca la muerte.
¿Cómo se da la muerte en estos casos? La causa más frecuente es por un daño a nivel de las estructuras pulmonares, produciendo un síndrome de distrés respiratorio agudo y un síndrome de membrana hialina. Y a nivel renal va a causar necrosis tubular aguda multifocal. Siguiente. Este cuadro es el que yo les estoy explicando. A nivel celular, como les dije, se inhibe el ciclo de replicación celular por la entrada de calcio del espacio intersticial al espacio intercelular. Ahí solo está el esquema para que lo estudien en el caso de que lo ocupen. Ya se los expliqué de manera oral. Siguiente. ¿Alguna pregunta de intoxicaciones? Si no hay preguntas, les voy a explicar cómo es la autopsia de un intoxicado. Esta autopsia no es sencilla porque no se observa claramente un intoxicado. Hay que tener mucha pericia para poderlo detectar. Número uno, el olor. El olor de pastilla de cura frijoles es un olor fuerte a ajo. ¿Ok? Eso lo perciben cuando entran a la sala de autopsia. Yo, como lo he hecho miles de veces, pues ya lo reconozco solo con percibirlo. Pero una persona que no lo ha hecho, para que tenga una idea, es un olor fuerte a ajo. En segundo lugar, en la autopsia, usted va a encontrar que el paciente va a estar cianótico, puede tener espuma rosácea en su boca, habrá congestión ocular, habrá cianosis periungual. Al abrirlo, usted va a encontrar edema cerebral, va a encontrar los pulmones con un peso por encima de lo normal, causado por el edema, que es provocado por el síndrome de distrés respiratorio agudo o el síndrome de membrana hialina. Va a encontrar un hígado, lo puede encontrar en nuez moscada o con estatosis hepática, dependiendo del tiempo de evolución, y va a encontrar unos riñones con una pérdida de la relación corteza-médula. O sea, la corteza se va a ver muy pálida y la médula se va a ver de color usual. Esto debido a la necrosis tubular que presenta estos pacientes. Al abrir el estómago, tiene que tener cuidado. Cuando ustedes abran el estómago de un intoxicado por óxido de aluminio, se libera el gas copina. Por lo tanto, ustedes deben de salir de la sala de autopsia y esperar que el gas se disipe en unos 10 o 15 minutos, ya que da un fuerte dolor de cabeza. Se lo digo por experiencia, a mí me pasó como 1 o 2 veces, y a los técnicos que trabajan conmigo o a los fotógrafos también. Ya la dejé, pero de modo. Otra pregunta de púrpura de aluminio. Tienen que dejar una muestra del contenido gástrico y los órganos para que yo los diagnostique con encefalopatía hipóxica, con síndrome de respiratorio agudo, membrana hialina, necrosis hepática y necrosis tubular aguda. En estos casos yo miro por lo menos unos 5 o 6 al mes. Si no hay preguntas, pasamos al siguiente, asfixias mecánicas. Las asfixias mecánicas, este tema es un tema un poco complejo, puede llegar a confusiones, se ocupa también mucha pericia. Por suerte, pues yo he visto muchas asfixias mecánicas, entonces voy a tratar de orientarlo lo más posible. ¿Cuáles son, en primer lugar, los conceptos? Aquí están los conceptos. La anoxia, que es la disminución de oxígeno en sangre, en este caso, por ejemplo, puede ser ocasionado por cuando la persona, por ejemplo, se tira a un lugar donde no puede respirar, o sufre de enterramiento, etcétera. O, por ejemplo, cuando se quiere asfixiar intencionalmente o accidentalmente con sustancias u objetos como, por ejemplo, una almohada. La anoxia isquémico-circulatoria, en este caso, es cuando la persona tiene déficit de oxígeno en la sangre, y en este caso lo más característica es cuando usted se intoxica porque se quiere matar con monóxido de carbono. En los 50 era bien frecuente que la gente se matara encendiendo los motores de sus carros dentro del garaje. Esto liberaba monóxido de carbono, el cual es absorbido en la sangre y tiene una afinidad de 3.200 veces superior a la
a la afinidad por el oxígeno. Entonces la gente no podía respirar. Así una isquemia de tipo circulatoria. La anémica, que en este caso no tiene nada que ver con suicidio, se debe a la disminución del transporte de oxígeno por la sangre, generalmente asociado a la disminución de glóbulos rojos. Y la histotóxica es cuando la célula es incapaz de utilizar el oxígeno que le llega. Por ejemplo, cuando hay intoxicación por ruptura de aluminio. Siguiente. Aquí están los tipos de asfixias. En el suicidio se puede utilizar ahorcadura y sumersión. Siguiente. Miramos los síntomas, los signos, autópsicos. Número 1, hemorragias petequiales debido al aumento de la presión en los vasos sanguíneos, principalmente en la piel laxa. Miramos la congestión visceral. Las vísceras se van a llenar de sangre de tipo venosa. Siguiente. Miramos la cianosis, es la coloración azulada por acumulación de hemoglobina con dióxido de carbono. Siguiente. La fluidez sanguínea, esto se debe a la alteración de la coagulación de la sangre asociado a principalmente cuadros en los cuales ha habido asfixia de tipo mecánica. Siguiente. Aquí están las etapas de la asfixia. Si no lo han visto en clase, esto es para que se los aprendan. En primer lugar, asfixia cerebral. Hay degeneración de las neuronas de Purkinje y de las capas piramidales de la corteza cerebral con edema cerebral. Esto causa una estimulación corticomedular. Se comprime el centro respiratorio. Esto va a parar el corazón y la gente se muere. Es una cadena de eventos. Siguiente. ¿Qué va a sentir la persona cuando se está suicidando? En primer lugar, tinnitus, acúfenos, auras, pérdida del estado de alerta, el pulso acelerado y posteriormente una disminución de la respiración. Siguiente. Luego habrá midriasis, puede haber defecación, micción, hipertensión arterial, convulsiones. Posteriormente, como ya no hay oxígeno, acidosis metabólica, como hay alteración en la bomba de calcio, arreflexia y puede haber erección del pene. Acá miramos, por ejemplo, esta es una asfixia por... ¿ya vieron ahorcadura y estrangulamiento en clase, no? Sí, doctor. Ok. Este tipo, entonces, es un acto tipo suicida. Aquí se puede considerar dos tipos de casos, un caso accidental, una asfixia por ahorcadura autoerótica, y el otro puede ser una asfixia de tipo suicida. No sé si vieron ahorcadura autoerótica. Sí, doctor. Ok. Siguiente. Como ven, hay defecación. Ese respiratorio a los 2 minutos, luego se impulsa la corteza cerebral y el bulbo raquídeo, también a los 2 minutos, y posteriormente el miocardio deja de funcionar aproximadamente a los 5 minutos. Siguiente. ¿Cómo ocurre la ahorcadura? En general, la causa más frecuente es producida por un lazo. Este lazo va a estar sujetado a un punto fijo en el cuello. Según la posición del cuerpo, es completa e incompleta dependiendo si el cuerpo hace contacto con el piso o cualquier otra estructura que lo sostenga. Y según la posición del nudo, puede ser simétrica o asimétrica, dependiendo de la ubicación. Si está en línea media, simétrica, si no, asimétrica. Siguiente. Atrás. Ya para terminar, aquí tenemos el ejemplo. Esta es una ahorcadura con un nudo atípico, oblicuo hacia arriba, asimétrico. Y es completo. En estos casos, la incisión que van a hacer es incisión en Y. Siguiente. La etiología más frecuente es la suicida.
Siguiente. Aquí está el resumen, lo que les dije anteriormente, solo para que lo tengan. Siguiente. En cuanto a esto, pues ya lo vieron en clase. ¿Qué van a encontrar? Generalmente yo encuentro lesiones del músculo platisma, la encuentro también en el esternocleidomastoideo, en la carótida primitiva, puede haber lesión de la tráquea, puede haber lesión de la vértebra también, de la médula espinal, y todo eso yo lo corroboro al microscopio. Siguiente. Acá miramos ejemplos de ahorcaduras judiciales o suicidas. Y abajo vemos la imagen ya sin el lazo. Siguiente. Aquí están las petequias. Siguiente. La lesión traqueal. Siguiente. Este es una autopsia aquí de la morgue. Acá se ve el signo de Martin, que en este caso es hemorragia a nivel de la adventicia de las carótidas. Es súper frecuente, yo siempre lo miro cuando me mandan los tejidos de asfixia. Siguiente. Lastimosamente, pues el tiempo es corto, no puede haber extendido hasta 2 o 3 días en este contenido porque son muy interesantes y son muy complejos. No es algo tan superficial como esto, pero haya contribuido en algo para el simposio. No sé si tiene alguna pregunta a los hipótesis forenses. Sí, doctor. Muchísimas gracias, doctor Plata, por su participación. Es para nosotros un honor estar compartiendo con usted una vez más en estas actividades académicas. Ahora procederemos a dar lectura a las preguntas y comentarios del público respecto al tema del suicidio desde el punto de vista médico-legal. El primer aporte nos dice respecto a los organofosforados, ¿cuántas pastillas o si hay alguna dosificación son necesarias para llevar a cabo el suicidio y si es reversible el proceso? El proceso en órganos fosforados es difícilmente reversible relacionado a la dosis. De hecho, las dosis mínimas pueden ocasionar la muerte en este caso. Y existen antídotos, pero depende mucho del tiempo de evolución. Es que es bien variable. Esto depende mucho del tiempo de evolución, del volumen que se tomó y depende mucho del peso de la persona que hizo. Entre el peso sea menor, habrá mayor riesgo de muerte. Sí hay, pero difícilmente. Generalmente los casos terminan en fallecimiento. Ok, muchas gracias, doctor. Y el segundo comentario que tenemos es ¿en cuánto tiempo se lleva a cabo las asfixias o en las muertes por ahorcadura en su totalidad? Desde que comienza hasta que termina son 5 minutos, hasta que hay parada cardíaca. Sin embargo, esto se hace de manera paulatina. Generalmente el cerebro fallece entre el minuto número 1, 2 hasta el 5 y los demás órganos van falleciendo en este lapso. No es que todos los órganos se inhabilitan exactamente al mismo tiempo de una manera sincronizada, sino que lo hacen de manera paulatina, siendo, como ustedes saben, el órgano más susceptible a la hipoxia, el cerebro. Posteriormente, el edema cerebral va a causar que exista ya a los 2 minutos una compresión a nivel del tallo encefálico, esto es un primer centro respiratorio, que posteriormente no es que se muera el corazón, es que deja de latir porque se suprime el centro respiratorio. De hecho, el músculo cardíaco puede vivir entre 20 a 40 minutos. Como ustedes saben, en los infartos, usted puede estar con un infarto 20 minutos, o sea, sin oxígeno en su corazón, y usted puede sobrevivir. Y la gente sana hasta 40 minutos. O sea, no es que usted se muere, no es que se mueren todas las células de un solo. Hay células que sobreviven más tiempo a la hipoxia. Y esto ustedes lo han visto, lo vieron conmigo en patología cuando miramos tiempo de lesiones. Pero en promedio, para que alguien se declare muerto, generalmente es un rango de entre 2 a 5 minutos, comenzando por la muerte cerebral. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Debido a las limitaciones del tiempo en este simposio, permitiremos, esta fue nuestra última pregunta.
Y Sí. nuevamente agradecemos enormemente su participación y por aclarar nuestras dudas suscitadas durante su exposición. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al compañero Gianfranco, quien le hará entrega del certificado de participación. Agradecemos al doctor Plata por su participación y le extendemos el certificado que lo acredita como expositor experto en el tema el suicidio en el 56º Simposio de Medicina Legal celebrado el día de hoy, 4 de marzo del 2022, que posteriormente será firmado por el docente de la asignatura, el doctor Alejandro Álvarez, y el director de nuestro centro educativo, el doctor Juan Jacobo Paredes Heller. Le cedemos la palabra al compañero Marco de León, que dará lectura del siguiente currículo. Gracias. Buenas tardes. Hoy tenemos a nuestro segundo expositor, el máster Rafael Enrique Mejía Perdomo, donde él es un profesional formado como licenciado en psicología, egresado de la Universidad Católica de Honduras, UNICA, en el campus de Tegucigalpa. También tiene una maestría en psicología clínica y terapia familiar en la Universidad Católica de Honduras, que obtuvo una distinción honorífica magna cum laude. Él labora actualmente como director de la carrera docente de la UNA. También es miembro propietario por la UNA en el Consejo de Educación Superior de Honduras. También tiene una consulta privada en Clínicas Médicas Los Andes, que es consultorio de psicología integral en San Pedro Sula Cortés. También tiene una consultora privada en el Instituto Hondureño de Salud Mental en Tegucigalpa. Es docente de posgrado en Maestría y Dirección de Recursos Humanos en la Universidad de Ciencias y Comportamientos USC México. También es docente de posgrado en la Maestría de Dirección de Recursos Humanos en la Universidad Tecnológica de Honduras y como consultor en diferentes empresas privadas y políticas. Cabe mencionar que también ha laborado en la Rectoría y Vicerrectoría de Orientación y Asuntos de Estudiantes BOAE en la UNA, Ciudad Universitaria, también como miembro suplente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Consejo de Educación Superior, y pues ha participado en diferentes conferencias en temas de índole importantes como ser peritaje psicológico, laboral. También realiza asesorías y capacitaciones y consultas psicológicas, entre ellas podemos mencionar dentro del Hospital Psiquiátrico Nacional Santa Rosita, en el Hospital Psiquiátrico María Mendoza, en el Hospital Leonardo Martínez. Y pues el día de hoy nos va a dar su perspectiva psicológica. Los dejamos en los preámbulos con el máster Rafael Mejía. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, claro. Sí, ok. Bueno, en primer lugar, para mí es un gusto ver rostros conocidos como el del doctor Alejandro y también ver algunos amigos, entre ellos la doctora Leslie Troches Garay y otros nombres ahí que reconozco. Este tema es muy importante porque nos va a traer a reflexión. Estamos en una sociedad donde se justifica muy bien el suicidarse, ¿verdad? Cuando usted tiene problemas económicos, políticos, románticos, de salud, no se lleva bien con usted mismo en su personalidad, entonces obviamente está esa última decisión que muchas personas toman y poder ser parte de las estadísticas del suicidio, ¿verdad? Que debería ser considerado ya un tema serio en salud pública en base a las estadísticas que se han dado en los últimos 4 años especialmente, que han ido en incremento. Creo que solo bajaron los primeros meses del 2020 porque la pandemia nos hizo aislarnos. Bueno, entonces al menos la gente no se quería morir de COVID, entonces la gente estuvo de marzo como a junio en casa, pero ya después salieron a ver de qué manera se suicidaban y seguir con su proyecto. Entonces, tengo una presentación bastante breve porque sé que el tiempo nos va a premiar. Entonces vamos a tratar de ser lo más explícito posible y las preguntas si ustedes quieren irlas haciendo durante, no tengo ningún problema. Si las quieren guardar al final, pues solo las anotan ahí en algún papelito. Voy a proceder a compartir la presentación. Solo me gustaría que alguien me confirmara si pueden ver la presentación en su pantalla. Esta presentación va a ser de ustedes. Yo al terminar solo la paso a formato PDF. Le voy a hacer un par de intervenciones porque al final va una fotografía. Entonces, y luego se la paso a la doctora Leslie Troches y al doctor Alejandro para que se la puedan compartir a ustedes porque este contenido es de ustedes. Bien, en intervención multidisciplinaria del suicidio, en primer lugar van a haber ciertas ciencias, ciertas áreas disciplinarias que van a tener más injerencia. La exposición magistral del doctor anterior sobre el tema de la patología, y valga la redundancia que también el rector de nuestra institución, el doctor Francisco José Herrera, es patólogo, ¿verdad? Fue uno de los que más tiempo coordinó medicina forense en San Pedro Sula.
Y también el área de psiquiatría. Lastimosamente hemos tenido pérdidas de buenos psiquiatras en San Pedro Sula por temas de salud. Algunos de ustedes pudieron tener el privilegio de recibir clases con el psiquiatra Digmar Espinosa, que si no me equivoco fue de los primeros psiquiatras en llegar a San Pedro Sula. Muy conocido nuestro, incluso llegando ya a la tonalidad de amigo y maestro, ¿verdad? Entonces, y nosotros desde el área de la psicología, a veces nos toca ver este preámbulo previo a que una persona lo intente, o cuando una persona está presentando una sintomatología, tanto de ansiedad como de depresión, porque es una de las aclaraciones que vamos a hacer. La gente cree que toda persona que se suicida es porque está deprimido, y luego vamos a ver una diapositiva sobre esa pregunta, ese interrogante. Y luego también viene el tema cómo lo vamos a intervenir como psicólogos, ¿verdad? Si van donde ciertos colegas míos, pues lo van a intervenir desde el punto de vista espiritual, que es, entiendo, la siguiente intervención que ustedes van a tener en la jornada del simposio. Entonces, esta temática es importante ver con qué óptica se va a interpretar, ¿verdad? Si lo vamos a ver desde el punto de vista farmacológico, pues vamos a bombardear a la persona de antidepresivos, ¿verdad? Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, o lo que se denominan IR. O si tenemos miedo que lo haga porque está despierto y muy activo, entonces lo vamos a bombardear con benzodiazepina, ¿verdad? O con ansiolíticos de cualquier nivel. Y el temor de que si está solo en mi cuarto lo va a hacer, si se mete solo al baño lo va a hacer, hay que ir a esconder los cuchillos de la cocina, hay que guardar los lazos, los machetes, o sea, casi se tiene que modificar una casa. Entonces, vamos a iniciar para poder darles el contenido que hemos preparado para la jornada de hoy. En primer lugar, tomar en cuenta la categorización en los modelos de prevención. En nuestro país, normalmente en el área de salud deberíamos de hablar de estos tres modelos: la prevención primaria, que es reducir incidencia y probabilidad; la prevención secundaria, que es reducir la prevalencia; y la prevención terciaria, que es reducir los efectos o secuelas. Lastimosamente, como nosotros no manejamos una visión futurista o que nos gusta prevenir, a nosotros nos gusta la prevención terciaria, ¿verdad? No atacamos bien el tema de embarazos adolescentes, sino que estamos ahí recibiendo aquel montón de partos en el Leonardo Martínez. El tema del suicidio, incluso, cuando a mí me solicitan en escuela para padres abordarlo, no es correcto abordar el tema solo del suicidio, sino que vamos a abordar lo que son los trastornos del estado de ánimo. No voy a ir a abordar en una escuela para padres el tema del bullying, porque el bullying ya es la consecuencia a la mala convivencia escolar. Entonces, el tema que se debería impartir en una escuela es la adecuada convivencia escolar. La mala o la inadecuada convivencia es lo que me va a llevar a mí a las secuelas del bullying, ¿verdad? Igual en el tema del suicidio, ¿verdad? Podemos hablar de trastornos del estado de ánimo, que algunos nos van a llevar al tema del suicidio. Bueno, aquí se presenta una pregunta para que ustedes también la vayan contestando en sus anotaciones, porque entiendo que el doctor Alejandro de este simposio va a sacar preguntas para el examen, especialmente respuesta breve, ¿verdad? Entonces hay que estar pendientes ahí a los comentarios. Esa primera pregunta: ¿por qué no se suicidan las siguientes personas? ¿Por qué no se suicidan personas con un diagnóstico de enfermedad crónica, terminal o degenerativa? O sea, personas que van a un SAI, a un centro de atención integral. ¿Por qué no se suicidan los pepenedores que están ahí abajo? Pobreza extrema. ¿Por qué no se suicidan personas privadas de libertad? Especialmente los que ya tienen una condena perpetua o bastantes años y ya son personas mayores. ¿Por qué no se suicidan personas con algún tipo de discapacidad? Entonces ahí la respuesta es porque estas personas tienen todavía lo que se llama un propósito de vida. Es algo tan simple y tan práctico como no quiere que su mamá lo entierre a él. El preso no quiere que la viejita llegue y lo entierre, entonces va a esperar que la viejita le dé un CA, le dé un derrame, un infarto, y él va a pedir el permiso con policía penitenciaria, y una vez él entierra a su madre santa, a la viejita, pues ella puede decir: ahora sí me voy a suicidar. Tal vez alguno de ellos, de estas 4 viñetas, quiere ver los 15 años de su hija, entonces va a querer sobrevivir más tiempo. Tal vez alguno quiere ver la graduación de sus nietos. Entonces, cuando una persona no tiene ese sentido de vida, es cuando hablamos un problema real del riesgo suicida. Vamos a ver aquí, bueno, el tema de la salud mental, que ya lo mencionaba uno de los doctores al inicio, en la parte introductoria.
El Día de la Salud Mental, que es el 10 de octubre, y creo que en septiembre también está el Día de la Prevención del Suicidio. Es un estado completo de bienestar psíquico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y créanme que con esto de la pandemia, el tema de la salud mental agarró un peso que yo no lo iba a imaginar, ¿verdad? O sea, nunca me imaginé o iba a poder yo predecir que yo iba a estar atendiendo pacientes vía Zoom, no solo de otros países, sino que de otros continentes. Yo no sabía que podían saber de mí en Escocia, y estoy atendiendo un paciente hondureño que vive en Escocia, otra paciente hondureña que vive en Francia, en Santo Domingo, en Bolivia, en España, en varias ciudades, en Barcelona, en Valencia, en Alicante, en Toledo, en Madrid, en Estados Unidos, un montón de estados, en México, en Guatemala. ¿Por qué? Porque este tema de la salud mental ya nos hace querer invertir en nosotros, ¿verdad? O sea, el hecho de andar bien dormido, bien comido y bien querido se ha vuelto una necesidad de incluirlo en el POA, ¿verdad? En el Plan Operativo Anual. Bueno, la salud mental se define como tres estructuras: un estado, un proceso y un resultado, ¿verdad? Entonces, dependiendo del estado, ya sea la parte del bienestar psicológico-social, el proceso que va a ser las conductas, una persona que va a tener un sentido de afrontar las cosas, de luchar, o también el otro proceso que se llama retirada y huida, y ahí es donde entra el tema del suicidio como una opción, ¿verdad? Ya no quiero seguir afrontando esta realidad, ya no quiero seguir luchando con esta adversidad, sino que mejor utilizo algunos de estos métodos que pues las ideas y las iniciativas con la charla anterior estuvieron mucho más que explícitas para saber cuáles son los métodos más contundentes, y coinciden con una diapositiva más adelante en cuanto a los métodos. Incluso vamos a hablar de algunas estadísticas que tuvimos del Observatorio de la Violencia de la Universidad. Y el resultado, un efecto en cuanto a resultados psíquicos y físicos, ¿verdad? Aquí venía la pregunta de estos laboratoristas, de estos científicos alemanes, rusos, ingleses y estadounidenses, que hacen dos hipótesis, ¿verdad? La hipótesis inicial y la hipótesis nula, donde la inicial menciona toda persona que se suicida estaba deprimida. Contesten ustedes esa hipótesis sin necesidad de hacer una tesis. Y la segunda hipótesis, toda persona deprimida se quiere suicidar, pues la respuesta es en mayúscula, en negrita, en cursiva y subrayado, es no. No toda persona que se suicida está deprimida. ¿Por qué? Porque vamos a ver los diferentes tipos de suicidio que obviamente diferentes ciencias como la sociología, la psicología e incluso la teología han podido estudiar. Nosotros, si ustedes no sabían, porque veo algunos muchachos de rostros más jóvenes que el mío, tuvimos un expresidente de la República que se suicidó con una 38 especial, el expresidente Carlos Roberto Reina, allá por los años 90, y tuve bastante conocimiento de ese caso porque el médico internista que estaba, por cierto, en la casa de Carlos Roberto Reina en el momento que él subió a la segunda planta y se disparó, es un tío político, Fausto Muñoz, médico internista, y él estaba ahí cuando Carlos Roberto Reina se disparó. Eso no es un suicidio por depresión, eso es lo que se llama un suicidio altruista. Más adelante van a ver ustedes un poco más de los diferentes tipos de suicidios. Los trastornos del estado de ánimo, los TEA, y la depresión, y algunos datos o estadísticas de relevancia. Más de 300 millones de personas en el mundo padecen depresión y los diferentes tipos de depresión. La depresión es la principal causa de discapacidad laboral. Los trastornos por depresión y ansiedad cuestan a la economía mundial más de $1 billón anual en pérdida en cuanto a productividad. Y obviamente esto para las casas farmacéuticas, alemanas, inglesas, francesas, gringas, significa una gran ganancia en cuanto a la administración de antidepresivos y de ansiolíticos y de antipsicóticos y demás. ¿Cuáles son los trastornos del estado de ánimo que más nos pueden ocupar para poder hablar sobre el suicidio? En primer lugar, tener en cuenta que es un desequilibrio neuroquímico en base más que todo a algunos neurotransmisores, entre ellos la serotonina, la dopamina, la oxitocina, la noradrenalina, la acetilcolina, y el desequilibrio de estos neurotransmisores es lo que produce esa anedonia y esa sensación de deprimido, ¿verdad? De un organismo deprimido. Algunos trastornos del estado de ánimo que tienen mayor incidencia y prevalencia, los trastornos bipolares, tipo 1 y 2, la ciclotimia, que esto me gusta más explicarlo con la imagen,
La ciclotimia es esa depresión cíclica que la persona normalmente tiene en ciertas épocas del año. Por ejemplo, las personas que se deprimen en diciembre, las personas que se deprimen en Semana Santa, porque murió un familiar ahogado en la Semana Santa anterior. Y en este caso la ciclotimia, pues no sé si ustedes comparten eso, pero al menos a mí no me gusta sentarme frente a un arbolito de Navidad que tienen esas lucecitas que hasta bajan los tonos de las luces, con esa musiquita. A mí esa vaina me deprime, ¿verdad? Sin ser depresivo, pero eso me produce una depresión. A mí de tamales, rompopo, lo que tenga ahí, pero si me pone frente a un arbolito, eso que hasta baja la lucecita, y a veces hasta la batería está como vieja, entonces suena una música bien, bien horrible, ¿verdad? Eso produce depresión en algunas personas. La depresión mayor o la depresión grave, que es la que creo que más nos ocupa a los psicólogos y psiquiatras, y la famosa distimia. Esta distimia, ustedes la van a identificar bastante bien ahorita con el tema de la pandemia. Normalmente el distímico se caracterizaba no por esta persona que nadaba sobre la superficie, sino que el distímico nada por bajo el agua. El distímico es una persona que si entra a un cuarto no enciende la luz que está en el techo, sino que enciende una lamparita que está en una mesita de noche. El distímico no tiene su cama, como normalmente está, sostenida por 8 patas o 6 patas. El distímico incluso le quita las patas a la cama porque quiere estar más abajo de la superficie. Le gusta comer solo, se sienta al final del aula, camina con los cuadernos y sus documentos como ocultando su rostro. Entonces, una persona que le gusta mucho estar en un muy bajo perfil. Entonces, con la pandemia, una de las personas que se sintió que ha estado en luna de miel casi 2 años es precisamente el distímico, ¿verdad? Porque la misma pandemia nos obligó a estar aislados, a comer solos, a apagar la cámara, a no encender, a no tener este contacto social. Entonces, una persona que ha disfrutado mucho de la pandemia es el distímico. El que la ha pasado mal son los hiperactivos y las personas extrovertidas. Definición del suicidio, no me voy a detener tanto porque ustedes ya conocen las definiciones del libro, pero son acciones, conductas autodestructivas. Es un fenómeno social a diferencia de una moda, porque los fenómenos sociales tienen implicaciones políticas, económicas, sociodemográficas, demográficas, antropológicas, etc. Vamos a ver aquí. Y luego estamos hablando ya de algunas biografías que les recomiendo que a esta diapositiva le tomen alguna foto, porque estas literaturas sí les recomiendo que vayan adquiriendo algunos textos, ya sea de Editorial Trías o de Manual Moderno, que son 2 de las editoriales que más emiten literatura sobre psicología clínica y psiquiatría. Yo tenía yo tenía todos esos libros. Ahorita creo que actualmente solo tengo este de suicidios jóvenes. Los demás los presté y pues la gente aquí en Honduras tiene la tendencia que también no le preste un libro, no lo regresa, pero sí me quedé con algunas copias o algunas diapositivas de algunos de estos libros. Este libro es muy bueno, el de Personas en Crisis, porque este libro de Diana Sullivan te dice incluso cómo sentarte con una persona suicida, o si nos toca hacer una visita domiciliaria, a veces en esas emergencias, la persona que se encerró y está con un cuchillo y le llaman a usted porque quieren que usted llegue a hablar. Este libro te dice cómo te tienes que presentar, dónde te tienes que ubicar, alejarte de los objetos cortopunzantes, no cruzar las piernas, no cruzar los brazos, porque también de un acto suicida a un acto homicida es solo un clic. Luego tenemos aquí el tema de algunos artículos de algunos periódicos, que antes salían más los periódicos impresos en Honduras, ahora más en los medios digitales. Por ejemplo, lo que se hacía en el Hospital San Juan de Dios, lo que se hacía en el Catarino Rivas. Ahí ven la fotografía de un muy buen psiquiatra que no está con nosotros, el doctor Digmar Espinosa, la doctora Merita Chirinos, también psiquiatra. Aquí está otro texto de la atención en el Hospital San Juan de Dios, que ahora solo atiende con remisión. Aquí está el compañero Uriel. Algunos datos, algunas ONGs, el teléfono de la Esperanza, tiene unos muy buenos talleres para el tema de la motivación y el abordaje de la depresión, la salud mental en cuanto a hondureños agobiados por el rosario de malestares. Otro psiquiatra bastante controversial, Javier Uclés, que ahí lo van a ver en la televisión, para que vean que es una noticia que ha ocupado muchas portadas. Características del suicidio. El suicidio clínicamente
incapacitantes, una vez que se han roto las defensas psicológicas, es mayor la probabilidad que la persona se deje vencer por esta tensión emocional. La desesperación o la frustración nos hace tomar decisiones impulsivas. Entonces, eso es una mala combinación, ¿verdad? La desesperación, la baja tolerancia y una persona impulsiva solo necesita de alcohol, de soledad o un impulso para tal vez encender la brecha. Y la degradación, que se observa una libido muy baja, un trastorno del sueño, una alteración en el tema del apetito y lo que se conoce como anedonia, una pérdida de energía y de interés significativo. Los significados diversos del suicidio, según el autor de Emily Durkheim: el suicidio como huida, el suicidio para llamar la atención o chantajear, el suicidio por el duelo, el suicidio por el castigo, para castigar a un papá, o el mismo es el de la venganza, el suicidio del crimen, o el suicidio altruista, el suicidio del sacrificio, o el bueno. Entonces, estos son normalmente los 9 tipos de diversos del suicidio que se pueden estudiar. Etapas del suicidio, esto es algo muy interesante para ustedes como profesionales de la salud. El tema empieza con lo que se llama ideación suicida. No necesariamente nos va a decir que se quiere matar, pero probablemente nos puede decir: fíjese, Rafael, que yo a veces quisiera dormirme y no despertarme. Pues díganme ustedes de qué manera uno se duerme y nunca se despierta, es muerto. O fíjese, doctor, que yo quisiera irme y no regresar. Pues irse y no regresar significa desaparición. O a veces quisiera destruir todo lo que tengo aquí. Entonces son ideas de autodestrucción o destrucción. Así empiezan, y creo que todos en algún momento pudieron o podemos haber tenido alguna idea de muerte, de irme, de no regresar, de querer dormir y no despertar. El tema serio viene en la segunda etapa, que es la planeación. Aquí es donde ya se preguntan, se elaboran, las 4 preguntas. ¿Cómo lo vas a hacer? En los métodos. ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y el famoso ¿por qué lo vas a hacer? Si eso ustedes lo encuentran en una nota, que es lo que se llama normalmente la nota suicida, a eso pónganle bastante atención. Ustedes pueden hablar del suicidio con un paciente, porque hablar del suicidio, lo que muchas personas creen es que usted le está dando ideas a la persona para que lo haga. No, al hablar de un tema que mucha gente lo tiene como un tema prohibido, más bien nosotros lo sacamos de lo prohibido, porque lo prohibido nos atrae. Entonces no lo ponga en un secreto tóxico o como un tema tabú. Usted puede preguntarle perfectamente en una entrevista, al menos psiquiátrica o psicológica, del 1 al 10 ahorita, ¿con qué planeación suicida está? O ideación. Un 8, más canudo. ¿Y cómo lo pensarías hacer? No voy a tirar del puente al salir del simposio. Bueno, ¿a cuál lado? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? ¿A los carros que vienen o a los carros que van? ¿A qué hora? ¿Y dónde? Allá por el Seguro Social, enfrente, en la peatonal. Entonces, usted puede hablar de eso y luego cambie las preguntas. ¿Ya? Ajá, ¿y cómo te va en la universidad con la clase de forense? Ajá, ¿y cómo vas con tu novia o con tu novio? Ajá, contame, y al fin, ¿dónde vas a ir a hacer el servicio social y el internado? Entonces, hablamos del suicidio, sacamos información valiosa, pero no me quedé ahí como preocupadísimo sin poder continuar. Aparte de eso, que ya algún nivel de sintomatología es lo que nos acredita para romper el secreto profesional y si hay necesidad de algún internamiento o llamar a un psiquiatra y remitirlo inmediatamente bajo la custodia de un familiar. Causas desencadenantes del suicidio: factores de aislamiento, estados depresivos, padecer una enfermedad psiquiátrica previa. Es importante también conocer lo que se llaman patologías transgeneracionales, saber si en la familia no se ha dado un suicidio, porque probablemente eso va a traer una multiplicación a la estadística. Tener una historia de inadaptación social, provenir de una familia, como les decía, con patologías transgeneracionales, y la presión social, ¿verdad? Esto voy a ir rápido. Esto es un componente psiquiátrico interpersonal. La pericia en abordar estos casos: si usted no se considera un profesional apto para manejar casos de suicidio, porque va a salir con un aura religiosa, o porque usted se va a ver aludido, se va a llevar esa culpa para la casa, tiene el temor que el paciente en realidad sí lo haga, entonces lo mejor es hacer el tema de la remisión responsable y ética, ¿verdad? No solo es tener un título de psicólogo o de médico lo que nos va a hacer MacGyver o saberlo todo, ¿verdad? Sino que a veces es la experiencia en las temáticas que más nos apasionan. Vamos a ver algunos datos duros del suicidio en Honduras. Datos y estadísticas: un total de 205 hondureños se mataron de enero a junio del 2018.
y en el 2019 fueron 220, o sea, subieron 15. La edad más propensa en la que estaban ocurriendo los suicidios, al menos en esos años, 18 y 19, eran entre los 31 y los 59. Luego está, que era un 42%, luego entre los 18 y 30, un 39%, mayores de 60, un 10%, y menores de 17, un 7.3%. Datos basados en los estudios del Observatorio de la Violencia, que hace una recolección de información en diferentes instancias. Métodos de suicidio consumado de mayor porcentaje, lo que mencionaba el doctor anterior a mi exposición, el ahorcamiento es el mayor, o la asfixia con un 51.7%, la intoxicación por sustancias o fármacos, ya mencionaba él cuál era el que más se utilizaba, que era popularmente denominado la pastilla de curar frijoles. Las armas de fuego es el número 3, luego vienen lanzamiento de precipicio, y por quinto lugar es lo de cortarse las venas. Luego están algunas estadísticas en cuanto a epicentros de mayor incidencia de suicidios consumados. Tegucigalpa para este año tenía 27 casos, San Pedro Sula 18, Comayagua 9, Santa Rosa de Copán 6 y Choluteca 6. Con esto ustedes pueden descifrar en la ciudad y según la edad, ¿verdad?, cuáles son las personas con mayor riesgo de cometer suicidio. También se daban datos en cuanto a los meses y las horas, los meses de mayor suicidio, mayo, abril, junio y julio, y las horas de 9 de la noche a 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque la gente lo hace normalmente en la noche, pero lo hacen en lugares donde quieren que los encuentren rápido, o sea, no se van a suicidar al merendón, ¿verdad? Es raro que va hasta el merendón o al celaque o aquí a la tigra, ¿verdad? Sino que lo hacen en el baño, en el carro, y eso también es parte de lo que se estudia en la criminología y en la psicología o psiquiatría por eso. Mecanismos a utilizar: permita que hable libremente del problema, no lo limite, deje que haga su desahogo emocional, lo que se conoce como catarsis, identifique el problema que genera la situación de crisis suicidia. ¿Por qué? Porque normalmente los padres que llevan a los niños, adolescentes o adultos que se quieren suicidar van molestos con él, no saben por qué, y insisten en preguntarle, decime qué te pasa, decime por qué, y esos padres normalmente, en vez de ser parte de la solución, muchas veces son parte del problema. Hablar abiertamente del deseo de morir o quitarse la vida, enfréntelo directamente, no permita circunloquios o evasiones al referirlo claramente, y haga una evaluación del riesgo suicida. Ustedes ya conocen algunas escalas breves de riesgo suicida, o estas escalas incluso básicas y prácticas como la escala de Zoom, de Hamilton, de Beck, que son bastante viejas de existir, pero siempre dan algún dato importante en cuanto a los riesgos. Otros mecanismos: apegarse al aspecto positivo constantemente, o a lo que se conoce como psicología positiva. Inicie la exploración activa de la búsqueda de soluciones o de opciones, más que todo para salir de la crisis. Recuerden que las crisis se solucionan volviendo a la rutina lo más rápido posible, con que vuelva al gimnasio, con que vuelva a la universidad, con que se vuelva a relacionar con sus amigos. Ya usted está haciendo mucho para que esta persona salga de la crisis. Permita la reflexión adecuada y recomendar que continúe el tratamiento psicológico y farmacológico, y debe de haber una aceptación de ayuda espiritual. O sea, mucha gente lo que va a querer es solamente el tema espiritual o religioso, pero va a ser lo mismo porque hay tres. Lo psicológico, tiene que haber una buena transferencia con el psicólogo, que no lo vaya a regañar el psicólogo por lo que está pensando hacer. El farmacológico tiene que tener una buena adherencia al tratamiento, y el espiritual también, porque normalmente si leemos ciertos versículos de la Biblia o de otros textos, pues solo Dios da y quita la vida. Entonces podemos cometer el error de decirle a esta persona que va a ir a un lago de fuego, ¿verdad?, que no tiene orilla, que es lo que se llama el infierno y que va a estar sufriendo hasta la eternidad. Y si es una persona depresiva, con culpa, impulsivo y con bastante frustración, al decirle eso, más bien estamos alimentándole la idea de que lo hagan. Entonces a veces no siempre es bueno solo hablarle del tema espiritual, porque más que curar o sanar, le estamos creando más culpa, ¿verdad? Porque sos mal agradecido, tenés tantas cosas que mucha gente quisiera, no te das cuenta. Entonces más bien lo estoy regañando, en resumen. Recomendaciones: incluso en algunos institutos educativos en Estados Unidos se ha creado esto, lo que se llama guardianes de ayuda, o que se conoce como gatekeepers. Los centros de intervención, por ejemplo, el teléfono de la esperanza puede servir. El colegio de psicólogos tuvo algún tiempo una línea de ayuda, el teléfono de la esperanza.
evitar el contagio conductual. Si yo tuviera poder político en cuanto a las políticas de nuestro país a implementar en salud pública, yo prohibiría el tema de las narconovelas a las horas de 9, 8 de la noche, que todavía hay muchachos cenando. No permitiría algunas calcomanías en los carros. No permitiría el tipo de alguna música que persuade y alude el tema del suicidio, incluso algunas conductas de riesgo que aquí son muy permitidas, ¿verdad? Y tratamientos, pues en esto ya ustedes están bastante familiarizados. Todavía en algunos hospitales psiquiátricos se practica la terapia electroconvulsiva, tratamiento farmacológico, la psicoterapia, y aquí es muy importante, si pudieran localizar a esta persona alguna terapia de grupo o un grupo de apoyo, puede ser muy útil que él se reúna con personas que tienen el mismo problema o que han tenido esa misma experiencia, y la búsqueda del sentido de vida, lo que les decía, desde la trinchera espiritual es muy oportuno para que esta persona se sienta útil. Había un plan de acción 2018-2022 de la OMS en cuanto al tema de salud mental. Solo se los dejo aquí para que después lo puedan profundizar, porque son bastantes políticas que estaban propuestas para el 2020, y de estas, cuando uno se pone a leer porcentajes, actividades, iniciativas, vemos que en el país en realidad no se piensa en la salud mental. Recomendaciones: hacer asociaciones, redes de apoyo, OPSI, una asociación de psiquiatría, gobierno, aumentar la sensación de seguridad, disminuir las tensiones, ejercicio, más que todo para liberar dopamina y oxitocina. Recomendaciones para el gobierno y empresas, recomendaciones para más entidades gubernamentales, apoyar, por ejemplo, tener más psicólogos, más psiquiatras contratados, equipos interdisciplinarios que se respeten entre todos. Nadie tiene la batuta en este tema, nadie puede creer que es el experto en este tema, sino que es de trabajar en un conjunto multidisciplinario. Lo ideal sería un abogado, un psicólogo, un trabajador social, un psiquiatra, un patólogo, un enfermero, ¿por qué no?, para evaluar esta manera, ¿verdad? Evaluar el manejo de casos de autolesión. Antier, el martes, me entrevistaban en un canal de Canal 11 sobre el tema de autolesión, porque se conmemoraba el día de la autolesión, pero mucha gente cree que el autolesionarse, que lo hacen muchas adolescentes, y luego lo van haciendo en sus piernas, creen que es suicidio, ¿verdad? Es intento de suicidio. No, el autolesionarse es solo canalizar una emoción, ¿verdad? De ira, de impotencia, y lo canalizan con una herida para transmitir el dolor o la tristeza a una herida. Aquí voy terminando con un pensamiento propio: simplemente goza, haz, ríe y ama, simplemente vive. Y reconoce en ese salón, es en el edificio de Escuelas Universitarias de Ciencias de la Salud en UNABS. Y aquí está mi última diapositiva para el que necesite alguna idea por qué aprendí tanto el suicidio. Uno, es porque valoro bastante la vida, que es lo que representa mi familia al lado izquierdo. Y dos, porque tuve un amigo, un muy buen amigo, mi amigo más antiguo, que lastimosamente cometió suicidio el 30 de septiembre del 2002. Entonces a mí no solo me tocó aprender de la literatura, sino que de una experiencia personal. Es un tema al cual lo respeto mucho, pero considero que tengo bastante conocimiento para ayudar a las personas que, como mi amigo, tuvieron esa decisión, ¿verdad? Ahí están donde me pueden localizar: mi número de teléfono, mi número de extensión en la universidad, las 3 redes sociales que yo uso: Twitter, Instagram, y LinkedIn, perdón, y Facebook, mi correo personal, mi correo de la universidad. Y si no me encuentran en San Pedro los fines de semana en Clínica Médica Los Andes, me encuentran aquí en Tegucigalpa lunes a viernes en el Instituto Hondureño de Salud Mental en Clínica Milenio. Si vienen a la UNA, estoy en el Alma Mater, en el 7º piso. Y ya si no estoy en ninguno de esos 5 lugares, es porque ya estoy allá en Jardines de Recuerdo, en el lote 6 Solar F, viendo para la cordillera del Merendón, porque algo me pudo haber pasado. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Máster Rafael Enrique Mejía, por su participación. De parte del comité organizador, le extendemos un grato saludo por la información compartida esta tarde y por su presencia en este simposio nuevamente. Ahora procederemos a dar lectura a las preguntas y comentarios del público. Debido a las limitaciones del tiempo en este simposio, permitiremos una participación que en lo personal nos llamó la atención al grupo organizador, y nos dice: ¿qué es lo más importante en abordar en un paciente si se encuentra en una emergencia suicida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en una emergencia suicida, pues la respuesta es más fácil, porque es que la persona se mantenga segura. Si no es por sus propios medios,
por los medios y las estrategias que nosotros tenemos a mano, ¿verdad? O sea, el aislamiento puede ser una, la sedación puede ser otra, la compañía puede ser otra, en un tema de emergencia, urgencia. Recuerden ustedes que la diferencia va a ser el riesgo de que la persona pierda la vida, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí uno no puede despachar a un paciente como que te vaya bien, te veo en 2 semanas en la consulta subsiguiente, sino que ahí sí tenemos que estar con él, esperar que venga un familiar, y si es necesario, ya ahí el tema de la sedación incluso el internamiento es bastante oportuno. Lastimosamente en nuestro país, si ustedes han ido al Santa Rosita o al Mario Mendoza o a las salas que hay en el Leonardo, en el Hospital San Juan de Dios y el Catarino Rivas, que son como las 2 ciudades de referencia y las unidades de salud que tenemos, las unidades de psiquiatría son bastante carentes tanto de personal, de insumos, de herramientas, de medicamentos, incluso de personas que les guste tratar este tipo de temas o abordarlo. Recuerden que en el tema de la salud mental, pues los profesionales de medicina que más se suicidan son los psiquiatras, y se supone que son los que más deberían de apalear esto. Entonces, ¿por qué? En la pregunta es porque en el área de psiquiatría no hay tanta experiencia o conocimiento teórico en cuanto a las técnicas terapéuticas e intervenciones en crisis. En cambio, los psicólogos somos menos el porcentaje que nos suicidamos por pacientes suicidas que han consumado el acto. Entonces, ahí sería la inmediatez, resguardar la vida de la persona en cualquier estrategia de las que mencioné. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor, una vez más por su participación y aclarar las dudas suscitadas a lo largo de su exposición. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al compañero Gianfranco, quien hará entrega del certificado de participación. Agradecemos al máster Rafael Mejía por su participación y le extendemos el certificado que lo acredita como expositor experto en el tema el suicidio en el 56º Simposio de Medicina Legal celebrado el día de hoy, 4 de marzo del 2022, que posteriormente serán firmados por el doctor Alejandro Álvarez, docente de la asignatura de Medicina Legal, y el doctor Juan Jacobo Paredes Heller, el director de nuestro centro educativo. A continuación, vamos a hacer la palabra al compañero Marco de León, que dará lectura del currículo del siguiente ponente, un invitado muy especial que nos acompaña desde Colombia, perteneciente a la Congregación Religiosa Católica Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, o como le conocemos comúnmente aquí en Honduras, los Hermanos de la Salle. Buenas tardes, le damos la bienvenida al hermano Miguel Lemille Nieto. Él es nuestro tercer expositor, con una formación profesional que es licenciado en Educación Básica con énfasis en Ética, Valores Humanos y Educación Religiosa. También es un máster en Filosofía y Letras Universitarias en la Pontificia Bolivariana de Medellín. Tiene algunos diplomados donde tiene estrategias de motivación en el aula, también rediseño curricular. Tiene una amplia formación como coaching educativo y ontológico, que fue estudiado en la Universidad de La Salle, Arequipa, Perú. También tiene rediseño curricular, marketing educativo, Universidad Javeriana, estándares de ITSE Santillana, también formación de agentes de pastoral juvenil y vocacional en el distrito lasallista en Medellín. Actualmente está en proceso de ser gerente de proyectos en Safe Professionals School y también una maestría en administración de Safe Professionals School en Colombia, y labora actualmente como vicerrector de pastoral y bienestar universitario unilasallista en las Caldas, Antioquia, y también como docente de cátedra unilasallista en Caldas, Antioquia. Él nos va a dar su perspectiva religiosa, lo dejamos con él. Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan correctamente? Fuerte y claro, Fuerte y hermano. claro, hermano. Bueno, me alegra mucho. Un cordial saludo desde la ciudad de Medellín. Nuestro campus universitario está ubicado al sur de la ciudad, específicamente en un municipio que se llama Caldas, Antioquia. Estamos cumpliendo este año 40 años como institución y estamos en camino hacia la acreditación institucional en alta calidad, que nos, digamos, nos pone en un círculo muy privilegiado de instituciones de educación superior en el país. Y también pues ofrecerles un saludo muy especial de parte de nuestro rector, de parte de todo el equipo directivo, y esperar pues compartir esta perspectiva, esta reflexión a la que me han invitado en esta noche del suicidio desde el punto de vista teológico. Voy a tratar de ser muy breve también, reconociendo y valorando el aporte que ya los anteriores ponentes pues han traído aquí a esta mesa académica, y que creo que lo que voy a complementar pues tiene que ver justamente con esa completitud
de este fenómeno tan complejo de abordar, que es pues un tema de salud pública, un tema de salud mental y desde luego un tema que tiene que ver con lo espiritual. Vamos a continuar entonces. Una pequeña introducción como para que entendamos el sentido de la teología, no como una ciencia, porque pues digamos su objeto de estudio es inabarcable. Decir que yo puedo poner a Dios como un objeto pues es imposible, de hecho, porque no lo puedo materializar, no lo puedo poner en una lógica o no lo puedo llevar a un experimento, y por eso decimos es una disciplina, porque sí tiene unos métodos, porque sí tiene unos enfoques y sobre todo pues porque tiene una tradición. Hablando entonces de teología, nosotros decimos que el fundamento es que hay una dimensión espiritual en la persona. Hay una expresión de una intencionalidad en la conciencia por hallar un sentido, por hallar una dirección, por hallar un significado. No hay una razón, es decir, no podemos categorizar, esquematizar cómo es el mecanismo para lograr ese sentido, pero sencillamente los seres humanos expresan una sed de encontrar lo profundo de la existencia, de encontrarle respuestas a las cosas. A veces la ciencia pues nos brinda muchas vías para poder encontrarlas, pero aún así hay muchos fenómenos que siguen sin poder responderse, y la espiritualidad, en este caso la religión y la teología, pues son también unos oasis en esa sequedad de sentidos, de significados que a veces pues tenemos que atravesar en nuestro cotidiano. Vamos entonces con el tema que nos compete, el tema del suicidio desde el punto de vista teológico, es decir, ya lo han abarcado desde el aspecto legal, desde el aspecto psicológico, y vamos a verlo entonces desde un componente que involucra el tema del perdón, el tema de la esperanza, el tema del pecado, y que seguramente también nos brindará una herramienta en el proceso de acompañamiento. Entonces, lo que uno puede rastrear desde el punto de vista teológico es que las principales religiones tienen a la vida como un don, como un regalo que ofrece esa energía trascendente, ese creador, que ofrece ese principio, esa causa eficiente de todas las cosas, para que unos sujetos, para que unos seres puedan desarrollar una misión, puedan desarrollar una vocación. Entonces, ese eje articulador de la vida, que tiene que ver con todo un entramado de lo biológico, pero también de lo emocional, pero también de lo mental, de lo espiritual, etcétera, pueda desplegarse y pueda desarrollar todas sus potencialidades. Aquí pues podríamos nosotros mencionar como las principales: el cristianismo, el islam, el judaísmo, el budismo, el hinduismo. Todas estas religiones tienen como fundamento la vida, y sobre todo el enfoque es antropológico, es decir, ver a la persona, ver al hombre y a la mujer como seres que están llamados a desarrollar plenamente su vida, con unas condiciones de dignidad que les permitan también trabajar por los otros, no solamente enfocarse en su felicidad, sino también en un tejido social que permita tener unas condiciones, como ya lo mencionaba pues el compañero anteriormente, de bienestar mental, de bienestar en las condiciones de vida. Entonces, por antonomasia, nosotros decimos que la teología tiene como centro de reflexión la vida como un don que es dado por el principio, por el creador o por esa energía trascendente. Continuamos. Vamos a entender entonces que el suicidio, como el acto de acabar con la propia vida, de pronto es importante distinguirlo, y es que un dato curioso es cuando uno en sentido retrospectivo mira, por ejemplo, la filosofía clásica en el mundo helénico, cuando mira uno, digamos, toda la tradición judía antes de Cristo, cuando uno incluso mira el cristianismo primitivo, es decir, esas primeras comunidades que vivieron la fe en Jesús, en ese Jesús que
anunció el evangelio, que estuvo caminando entre ellos, que murió y que de acuerdo pues a una experiencia de fe resucitó. Vemos nosotros que el suicidio, si respondía a cuestiones de honor, pues no era algo escandaloso, no era condenado, sino que era incluso desde una epopeya, desde una corriente mítica, era visto como un acto de heroísmo, acabar con la vida para no cargar con la deshonra, para no cargar con la humillación, para demostrarle a los demás que por encima del miedo pues estaba el amor por la patria. De todas maneras, hay unas prácticas que es importante distinguir, como por ejemplo este sentido heroico de amor por la patria, el otro, esa donación que puede hacer un padre, una madre, un tío o un amigo para salvar la vida de otro, de un órgano que sea vital y que implique pues el deceso, el hacer una acción que implique un peligro de muerte, hablando de estos juegos, hablando de estas prácticas que quizás se pueden tener por las redes sociales, de tener pues como sitios de encuentro y unas experiencias que involucren alto riesgo. Luego las patologías que inducen a ideaciones suicidas, aquí hablando ya de temas pues mucho más psicológicos que nos pueden llevar a eso, una depresión, un espacio también de sufrimiento muy agudo y que nosotros no seamos capaces de llegar a esos umbrales de resiliencia, sino que nos quedemos ahí en el dolor, nos aislemos, nos ensimismemos y de esa manera pues sea muy complicado llegar a esos procesos de recuperación. Y desde luego pues la misma eutanasia, que aunque no es un suicidio, porque el suicidio siempre tiene que ver con una decisión personal, pues en algún elemento también tiene relación con estos aspectos y que por eso es importante distinguir realmente que cuando hablamos de suicidio en el sentido teológico estamos hablando del acto de atentar contra nuestra vida o de terminar nuestra vida, digamos, en ese sentido de actuar. Muy bien, vamos a continuar. Vamos entonces con este tema de lo que define al ser humano. Entonces decíamos que para la teología el elemento fundamental de la persona, del ser humano, es que es un ser vivo y esa vida, ustedes dirán, ay, pero qué cosa tan obvia, esa vida está supeditada, está definida también con el tema de la dignidad, y es que el ser humano está llamado a vivir dignamente, está llamado a vivir plenamente, es decir, no solamente como en un sentido de animalidad, sino también en un sentido de trascendencia. Y por eso se nos hace a nosotros fundamental que en este presente y en este contexto en el que nos encontremos, pues sigamos soñando, sigamos teniendo unas utopías de construir un mundo donde no haya discriminación, donde no haya tantas brechas de inequidad social, etcétera, y que eso pues nos permita tener una vida digna, una vida que se acerque pues hacia lo que fuimos creados, que es a la perfección, a alcanzar el estado pleno para los que fuimos hechos. Entonces la libertad es el otro sustrato, el otro rasgo esencial del ser humano. Nosotros tenemos un arbitrio, tenemos un albedrío que nos permite autodeterminarnos. Y miren ustedes que hasta la filosofía clásica había una concepción muy fuerte que nosotros estábamos conducidos por un destino y que escapar de este pues era muy complicado. No sé si ustedes han visto las figuras del Prometeo que comparte pues el fuego con los habitantes de la ciudad y es condenado pues justamente por esto, ¿cierto? Es decir, quería de una u otra manera cambiar el destino de las personas, pero es castigado pues y de esa manera está obligado a repetir ciertos castigos, ciertas condenas. Nosotros como seres libres, como sujetos dinámicos y con esa capacidad de autonomía, pues podemos determinar nuestro destino, nuestro futuro. Obviamente para eso necesitamos unas condiciones como la educación, como el acompañamiento de una familia que también brinde esas posibilidades de
de tener unos principios, unas habilidades, unos elementos filosóficos, etcétera, y desde luego que nos permita también desarrollar plenamente lo que somos. Las religiones del libro, hablando o retomando aquí el aporte de Hans King, que tiene unas obras muy interesantes, nos plantea que necesitamos optar por una bondad natural en el ser humano. Necesitamos entender que el principal destino o la principal vocación del ser humano es vivir una vida y ser bueno, y que las principales religiones nos están hablando pues justamente de eso. Y vamos a ver, por ejemplo, una referencia. Por ejemplo, en el tema del cristianismo encontramos la regla de oro, ¿cierto? Vive y haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Lo mismo lo encontramos en el Corán, lo mismo lo encontramos en la Torá, hablando de esas religiones mosaicas que están inspiradas pues en el Dios que se revela al pueblo, que se revela a Abraham, que se revela a los padres del desierto, que luego se revela pues a Moisés, y que de ahí en adelante pues viene toda esta tradición de las religiones mosaicas o de las religiones del libro. Continuamos hacia lo siguiente. Entonces aterricemos un poco y enfoquemos la mirada en el cristianismo. Como les planteaba, si podemos continuar, como les planteaba en el primer recurso, digamos, las primeras comunidades cristianas, hablando de esa experiencia cercana al relato de Jesús, el Nazareno, pues digamos, el concepto de vivir una vida auténtica, de vivir inspirados en esa invitación de Jesús a cargar con la propia cruz, a tener la sencillez, a compartirlo todo. Sin embargo, no excluía el tema de tener una muerte honorable por renunciar a ciertas cosas que generaban esclavitud. De hecho, en el Evangelio a veces nosotros podemos ver referencias directas a que si hay condiciones que nos están quitando como esa vida auténtica, pues debemos extirparlas, debemos arrancarlas desde lo radical. Y por eso había como una simbólica de la muerte, no algo fáctico, sino sencillamente una metáfora, una referencia a ese acto de dejar ciertas cosas para adquirir algo nuevo. Y desde esta perspectiva empieza a cobrar importancia el deseo, el anhelo de una vida plena, pero que no está en este mundo concreto, terrenal, sino que está en un mundo donde tendremos las condiciones de plenitud para las que fuimos creados, que de pronto en este escenario por muchos factores no alcanzamos, pero que esa es la esperanza que nos sostiene, que vamos a tener una vida eterna, y que esa vida eterna pues justamente es una vida llena de felicidad, porque vamos a estar con el Creador y vamos a alcanzar todo nuestro potencial. Pero posteriormente, digamos, esa tolerancia de la muerte, esa tolerancia del extirpar, de la renuncia en la vida de las primeras comunidades cristianas, es erradicada, es extirpada por un proceso de institucionalización de la iglesia. Recordemos que en el siglo IV aproximadamente, con Constantino el emperador, se da una oficialización del cristianismo como religión, se da una apertura, y esto genera que los paradigmas clásicos de ese momento, los paradigmas filosóficos, hablando de Platón, hablando de Aristóteles, pues empiecen a integrarse también en el pensamiento cristiano, y que siglos pues más adelante, por ejemplo en el siglo VII, con algunos concilios, empiece ya a darse una coherencia plena entre esa herencia del evangelio cristiano y también esos principios filosóficos del Imperio Romano. Y ahí encontramos entonces ya una referencia directa de Platón y Aristóteles a que el único dueño de la vida era Dios, o los dioses pues en términos politeístas, y que por eso pues no podíamos depender de la vida, incluso en medio de la enfermedad y en medio del dolor,
pues realmente la única opción era esperar el momento que Dios tuviera dispuesto para nuestro deceso, para el fin de nuestra existencia. Podemos continuar y vamos ya prácticamente terminando. Y miren ustedes que ese devenir de la baja edad media, de la alta edad media, pues se da justamente en eso, las justificaciones de San Agustín, las justificaciones de Santo Tomás, de San Buenaventura, de Santo Domingo de Guzmán, de los escolásticos y de todos estos investigadores también del Islam, de los rabinos judíos, se da en torno a que la vida es un don y que el único que dispone del principio y del fin de ella, pues es el Creador. Y vamos entonces ahora entrando a una última etapa en todo ese devenir de la alta edad media, de la baja edad media, del renacimiento, de la modernidad. Llegamos pues como a una serie de expresiones culturales y de pensamientos que vemos materializadas con una época de la posmodernidad y el contrasentido. Y es que cuando hablamos de posmodernidad, hablamos de escepticismo frente a la otra vía del conocimiento, que es la razón. Habíamos hablado de una vía del conocimiento importante que es la revelación de esa búsqueda, de esa relación con el sentido profundo, pero recordemos que hay también otra vía que es la razón. Y la posmodernidad es un escepticismo frente a esa otra vía que consideramos plena, que consideramos real, que consideramos que es la más objetiva y que aún así, después de 2 guerras mundiales, después de una cantidad de conflictos, etcétera, pues la misma gente dice, bueno, la razón tampoco es lo que nos va a salvar a nosotros, no es lo que nos va a ayudar a tener un progreso, a tener una paz mundial, sino que debemos buscar diferentes caminos, buscar diferentes medios, y empieza a darse una desvalorización de esos paradigmas, de esos fundamentos que sostenían hasta ese momento la condición humana, el fundamento de la religión, el fundamento de la razón, el fundamento de lo económico, el fundamento de lo político. Todo eso empieza a entrar en una profunda volatilidad y empieza a entrar también todas las instituciones que las hacen factibles en unas crisis. Frente a eso, de todas maneras, hay una gran sensibilidad frente a Dios, o sea, la sensibilidad frente a lo espiritual o frente a Dios no se ha perdido, sino que el ver la religión como la manera de vivir esa experiencia de Dios es lo que se ha transformado. Ya me quedan unos 5 minuticos y voy terminando con esta idea, y es que si bien esa experiencia de lo institucional ha llegado o se ha trasladado a lo individual, debe conservarse esa capacidad de construir sentido desde la experiencia de Dios o desde la experiencia de lo espiritual o de ese deseo de encontrar un equilibrio entre la naturaleza y entre esas energías que nos rodean para que nosotros también podamos sentirnos plenos. Entonces, hay otro cambio interesante en la concepción teológica, y es que con la posmodernidad nosotros pasamos de un Dios todopoderoso a un Dios todo bondadoso. Y esto es un gran cambio, porque entonces el sentido o el eje que evitaba que una persona pudiera suicidarse era ese temor a unas llamas del infierno, incluso de un pecado que recaía sobre mi familia. Y ahorita es la confianza en que hay un Dios que me ama, un Dios que me perdona y un Dios que en medio de mis dificultades me acompaña. Entonces yo creo que ahí está también la clave, cómo nosotros podemos ayudar a las personas que sienten desesperanza, que se sienten desorientadas, que se sienten de una u otra manera vacías, para poder mostrar esta figura de un Dios que es todo bondadoso, de una fuerza universal que constantemente nos invita a crear. Creo que vamos ya terminando la presentación. Si no estoy mal, la siguiente creo que ahí termina. Y es eso, es decir, en las oportunidades, es que nosotros no nos quedemos entonces con una figura de un Dios religioso, de un Dios institucional, sino de un Dios que está con nosotros en el corazón y que nos invita a ir hacia los otros.
por decir algo. Hagamos opciones de esperanza, que nos invita también a tener apertura a procesos de acompañamiento, a tener la serenidad como producto de prácticas espirituales para todos los que tienen el mindfulness, los que tienen convivencia, retiros espirituales, los que se van a escalar montañas y a partir de ahí buscan silenciarse y poder como tener un nuevo oxígeno, un nuevo respiro, experiencias dirigidas hacia los más necesitados. Definitivamente frente a todas estas crisis sociales, la guerra que estamos presenciando ahorita en Ucrania, en nuestro contexto más cercano seguramente tenemos muchas personas necesitadas, pues la invitación es a que motivemos la solidaridad porque esto pues llena de mucho sentido nuestra vida y a que pues caminemos también hacia el altruismo y la lucha por los derechos humanos. Creo que es un llamado importante. Si ese Dios personal es el que ahorita es como el que se puede ver con mayor razón o el que se puede percibir, pues que ese Dios sea el que nos lleve a ir hacia los otros. Si bien la institución, hablando de templo, hablando de mezquita, hablando de sinagoga, etcétera, ya no es lo que convoca, ya no es lo que religa en el sentido de religión, pues que sí nos convoque ese deseo de servir a los demás y sobre todo que frente a esos síntomas y frente a esas circunstancias factibles del suicidio, pues invitemos a estas personas también a salirse de sí mismo para pensar en los demás. Es esa la reflexión que quiero plantearles en esta noche y bueno, muchísimas gracias a la Universidad Autónoma por brindarme este espacio. Ok, muchísimas gracias, hermano Miguel Emilio Nieto, por su participación. De parte del comité organizador le extendemos un grato saludo desde Honduras hasta Colombia. Ahora procederemos a dar lectura a unas preguntas y comentarios del público respecto al tema del suicidio desde el punto de vista teológico. Dentro de las participaciones tenemos una que menciona qué papel puede desempeñar la iglesia o qué papel desempeña la iglesia en el acompañamiento de una persona con ideas suicidas. Sí, muchas gracias por la pregunta y muy interesante. Evidentemente, pues lo más cercano que tenemos es a través de un sacramento que es institucional, que es el sacramento de la reconciliación, anteriormente concebido como confesión, pero entendido en ese marco de que es un sacramento que nos permite reconciliarnos con nosotros mismos, con ese contexto, con esa realidad circundante y con Dios. Y creo que en este sentido, tanto los sacerdotes como los consagrados, como los laicos que están comprometidos, han crecido en esa cultura de escuchar, pero de una escucha que es activa, que es atenta, que puede brindar soluciones antes de sencillamente de hacer sentir culpable a la persona. Es como por ese lado y creo que hay una gran oportunidad de que redimensionemos ese sacramento tan bonito, no solamente lo veamos como una manera de expiar esos pecados, sino también de una manera de encontrarme y también de construir significado. Ok, muchísimas gracias nuevamente, hermano Miguel Emilio Nieto, por su participación y por la aclaración de las dudas suscitadas a lo largo de su exposición. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al compañero Gianfranco, quien hará entrega de su certificado de participación. Agradecemos al hermano Miguel Nieto por su participación y le extendemos este certificado que lo acredita como expositor experto en el tema el suicidio en el 56º Simposio de Medicina Legal celebrado el día de hoy, 4 de marzo del 2022. Posteriormente serán firmados por el doctor Alejandro Álvarez, docente de la asignatura, y el director de nuestro centro universitario, el doctor Juan Paredes Heller. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias a ustedes. Una feliz noche.
En primer lugar, agradecer a nuestros ponentes, al doctor Jorge Arturo Plata, que ya no nos acompaña, al máster Rafael Mejía y al hermano Miguel Antonio Nieto por su grata participación y por compartir sus conocimientos de manera enriquecedora a todos los presentes, ya que se abarcó de manera médico-legal, psicológica y teológica el tema del suicidio. Y también agradecerle a todos los invitados presentes, ya que nos han acompañado esta tarde. Y también a nuestro catedrático, el doctor Alejandro Álvarez, por ser nuestro mentor en la pasantía de Medicina Legal y por guiarnos a realizar este evento. Le concedo la palabra al doctor Álvarez, quien dará las palabras de despedida. Muy buenas noches a todos. Agradecemos a las autoridades universitarias, al director Juan Jacobo Heller, al jefe de Clínica Integral, al doctor Julián Matay, a los invitados expositores, profesores, estudiantes y el público presente. Este simposio ha sido excepcional por la calidad de expositores, la información que hemos recibido, al doctor Jorge Plata, al licenciado Rafael Mejía y al hermano Miguel Nieto. Hemos aprendido el día de hoy bastante información sobre lo que es las diferentes pistas del suicidio. Por lo tanto, agradecemos por parte de la universidad, agradecemos su participación, su excelente participación de los tres, ¿sí? Y le damos las gracias por brindarnos su tiempo y sus conocimientos. También quiero agradecer a los estudiantes de la primera rotación de Medicina Legal del 2022. Ha sido una buena preparación del simposio. Los felicito. Voy a hablar una estadística bien pequeñita, no me voy a extender mucho. El licenciado Rafael Mejía puso el 2016 166 suicidios. De ahí colocó 29 suicidios este fin de semana. Y en el Observatorio de la Violencia de la Universidad del 2021 fueron 450 suicidios. O es decir, una persona con suicidio al día en Honduras. Y de esos 75% son varones. Y los 3 departamentos donde hay mayor muerte por suicidio es Cortés, Francisco Morazán y Choluteca, ¿sí? Es decir, que cada año va creciendo el índice de suicidio en vez de ir bajando. Entonces tenemos que darle las recomendaciones al Estado que hagan modificaciones rápidas para que esto no siga aumentando. Y nomás me queda decirle una mala noticia, que es que el simposio 56 de Medicina Forense ha concluido el día de hoy a las 6:05. Agradecemos mucho la participación de todos. Muchas gracias y feliz noche.